Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Henos aquí en el galponcito de la calle Gorriti con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se aproximan las presentaciones de Córdoba, que serán el día 25 y 26 de agosto, jueves y viernes. Eso será en Espacio Quality, allí en Córdoba, y me dicen que las entradas están en Ticketek. Bien, eso es todo lo que tenemos que decir por ahora. Hablaremos esta noche de los fenicios. Los fenicios eran un pueblo de navegantes, etcétera. Pero no, vamos a hablar de los sacrificios. Tuvieron mala prensa los fenicios. Sí, muy mala prensa. Pero parece que realmente eran tipos bastante pesados. Y en especial, más que los fenicios, probablemente sus sucesores, los cartagineses, que también eran fenicios, ¿no? Según se dice, bueno, la mala prensa empieza nada menos que en Roma, ¿no? Quizá antes, pero en Roma inundaron el mundo de literatura antifenicia. Tenían los medios hegemónicos en Roma en aquel momento. Los cartagineses, como sus antepasados, los cananeos, inmolaban niños a sus dioses. Diodoro de Sicilia cuenta que había visto una gigantesca estatua metálica de Baal Hamón que tenía las manos ligeramente tendidas en dirección a la tierra, y en ella se colocaba a los niños que resbalaban y caían en una hoguera situada ante la estatua. Los niños así sacrificados eran divinizados, los que eran convertidos en dioses. ¿Para qué? Para que los padres no pudieran lamentarse. Estos sacrificios se celebraban de noche. Músicos con flautas y tambores amenizaban la ceremonia. Las madres que presentaban a sus hijos para el sacrificio tenían que impedir que llorasen. Se trataba principalmente de niños de menos de 2 años. En una estela cartaginesa se ve a un sacerdote revestido con suntuosos hábitos, sosteniendo en su brazo a un niño pequeño. Durante una época estos sacrificios desaparecieron, pero allá por el año 310 a.C., cuando Agatocles, tirano de Siracusa, sitió la ciudad de Cartago, los cartagineses vieron en ello el signo evidente de la cólera de sus dioses. Si ahora nos están sitiando, es porque los dioses están enojados. ¿Por qué razón podrían estar enojados? Bueno, porque hemos suprimido los sacrificios humanos. Diodoro de Sicilia cuenta que estas personas, dice, leo textualmente a Diodoro, creyeron que el dios les era hostil. En efecto, aquellos que antes sacrificaban a este dios los mejores de sus hijos, se habían dedicado a comprar secretamente niños que alimentaban y después enviaban al sacrificio. Se investigó y se descubrió que muchos de los niños inmolados habían sido sacrificados en lugar de otros. Y considerando estas cosas y viendo al enemigo acampado ante sus murallas, les invadió un terror religioso, que es el peor de los terrores. Al pensar que habían cesado en los honores tradicionales debidos a los dioses. Con el deseo de reparar sus errores, eligieron 200 niños de los más electos y los sacrificaron en nombre del Estado. Otros que estaban acusados se entregaron voluntariamente, bla, bla, bla. Después de su victoria sobre Agatocles, los cartagineses agradecieron a los dioses su ayuda, sacrificándoles unos cuantos prisioneros más. Cuando los romanos dominaron Cartago, prohibieron estos terribles holocaustos
y crucificaron a los que continuaron celebrándolos. Extraordinario. Prohibieron los sacrificios humanos y el castigo, en castigo a los que antes sacrificaban, bueno, hicieron otros sacrificios humanos. Las cenizas de las víctimas, y esta vez de los romanos, se depositaban en un cementerio cartaginés llamado Tophet. Y en 1921 se descubrió el Tophet de Cartago en la playa de Salambó. Y en él se encontraron millares de urnas que contenían huesos calcinados de niños. Bueno, parece que poco a poco se llegó a sacrificar animales en lugar de niños, y este sacrificio, el Molec, así se llamaba el sacrificio de niños, fue sustituido por el Molchomor, que es el sacrificio de un cordero. Jerón Cacorpino evoca esta evolución describiendo unas escenas y dice lo siguiente: el beneficiado es Cacorpino, Sí. El beneficiado es siempre un niño al que el Dios reclama la vida y en cambio del cual, aliento por aliento, sangre por sangre, vida por vida, se contentó con un cordero como sustituto de la vida del niño. Hay también alguien que escribió sobre esto, fue Flaubert. Flaubert es el autor de una novela que se llama Salambó, escrita en 1862, que describe esta clase de ceremonias con detalles terroríficos, ¿no? En la novela, Salambó, que ahora también es el nombre de una playa, es la hija de Amílcar, célebre general cartaginés, que se hizo famoso durante la lucha contra Roma. Si es la hija de Amílcar, lamento informar que es la hermana de Aníbal, porque estoy seguro, de que Aníbal era el hijo de Amílcar, el general de Cartago, que luchó en las guerras púnicas, ¿no?, contra Roma. Y voy a leer a Flaubert, si me permiten. Dice: el gran ídolo a cuyos pies ardía la hoguera sagrada esperaba la ofrenda de los niños condenados a morir, que estaban en brazos de sus padres envueltos en velos negros. El gran sacerdote de Moloch también suele decirse, el dios más malo de todos. El gran sacerdote de Moloch recogía uno por uno a los niños mientras un coro de sacerdotes entonaba un himno sagrado, aunque su voz se perdía en la explosión de los instrumentos musicales que sonaban fuertemente para ahogar los gritos de las víctimas. La ceremonia duró todo el día y a medida que los sacerdotes se apresuraban, el frenesí del pueblo aumentaba. Cuando el número de víctimas disminuía, unos gritaban que se salvase a los niños que quedaban. Otros, en cambio, pedían más víctimas. Esto es Flaubert. Borges dice que Salambó es una novela que nos comunica mucho mejor cómo se vivía en 1862 que no cómo se vivía en el siglo III a.C. Y tiene razón, porque fue escrita ese año. Hay que decir que a veces la ofrenda no era un señor. Muchas veces eran ofrendas más pequeñas. Por ejemplo, productos de tipo agropecuario. No solamente animales, sino a veces también vegetales. ¿Qué sé yo? Una berenjena. Un kilo de papa. Sí. No, un kilo de papa no, porque la papa no fue todavía conocida no la conocía. Hasta mucho después. Dice, había sacerdotes que se encargaban de esto, había toda una organización que administraba los ritos del culto. Y los sacerdotes eran los que interpretaban los caprichos divinos y se lo transmitían al resto de los mortales. Y aquí el redactor agrega un gesto de duda, dice, los transmitían al resto de los mortales con la consiguiente manipulación subjetiva. ¿Por qué dudar así? Y bueno, Usted piensa que cada tipo
que nos comunica las decisiones del Dios nos está manipulando? Evidentemente. Esta organización sacerdotal estaba estratificada. El propio rey y su esposa eran portadores de un carácter sagrado que los situaba por encima del resto de los mortales. Pero por debajo del monarca estaba un sacerdote principal, una suma sacerdotisa y toda una serie de personal menor que se hallaba al servicio del templo, como sirvientes, escribanos, músicos, panaderos, barberos, eunucos, entre otros, ¿no? Bueno, desde luego andaban con vestimentas convenientemente suntuosas. El Antiguo Testamento ya se refiere al hábito de los fenicios de entregar a sus hijos e hijas al fuego sagrado, ¿no? Y ya como hemos citado a Diodoro, pero también Plutarco, Tertuliano, afirman que los fenicios practicaban un rito sacrificial denominado Mlk o Molk. En un texto de Ugarit también se hace alusión al sacrificio de seres queridos para obtener el favor de Baal, que era otro dios que también era malísimo. Cuando hablamos de fenicios, hablamos también de cartagineses. Cartago fue una colonia fenicia, y bueno, los tipos que estaban ahí eran iguales de fenicios, como en la Magna Grecia, cuando se habla de las colonias griegas de Italia, se habla de griegos. Eran también griegos los tipos. Bueno, en general, lo más elegante era ofrecer al Dios el sacrificio del hijo primogénito. También podían ofrecerse hijos no primogénitos, pero ya no era tan bien lo visto. mismo. Y eran los líderes ciudadanos quienes, dando ejemplo, debían inmolar antes que nadie a uno de sus hijos en tiempos de grave peligro, ¿no? ¿Esto para qué? Bueno, para aplacar la furia divina y evitar las catástrofes. Digamos esto. Es una cosa espantosa, ¿no? No voy a leer esto, no quiero leer esto. Pero las ciudades principales de Fenicia, o sea, Biblos, Sidón, Tiro, fueron quizás las primeras que se parecieron a las metrópolis actuales. ¿Qué sentido tiene lo que voy a decir? Que aquella era una comunidad muy comercial, muy de navegantes, muy de comerciantes, de traficantes. Y suele pensarse que estas comunidades no son tan salvajes en sus religiones. Pues bien, no hubo una religión más salvaje que esta. Ahí estaban las ciudades, digo, para certificar esta idea del parecido con las metrópolis actuales. Estaba la ciudad de Tiro y luego la ciudad de Nueva Tiro. Frente a la ciudad de Tiro había una isla. Ahí empezó a construirse también, con el crecimiento de la ciudad, y hicieron como un puente. Y después el puente se hizo península y después se unió. Y quedaron pegadas Tiro y Nueva Tiro. Y eran ciudades de navegación, se hacía escala allí, ciudades de viajeros, de comerciantes. Y entonces empezaron a hacer unos edificios de hasta 5 y 6 pisos. Mira lo que te digo. ¿Cómo los hacían? Esto mucho tiempo antes de lo que estamos hablando, mucho tiempo, ya en el segundo milenio antes de Cristo, en tiempos posiblemente del nuevo imperio egipcio, el año 1300 antes de Cristo, 1400. 5 pisos, construían el de abajo muy ancho, muy grande. El segundo piso, nosotros llamamos el primero,
más finito, más finito, más finito, hasta que llegaban al último, que era chiquitito. Como una pirámide azteca, digamos. Y como un zigurat, claro, que claro. era el ejemplo más cercano que tenían ellos, ¿no? Estaba lleno de esos edificios. Es curioso, esos edificios no tenían, como después tuvieron los edificios de altos, la posibilidad de tirar las aguas menores a la calle, porque cada piso se achicaba conforme avanzabas en altura. Le caía de abajo, si no. Claro, le caía al de abajo. Posteriormente, los edificios de alto, de 2 o 3 pisos no más, tendieron a hacerse un poco torcidos en las paredes. ¿Para qué? Para que vos pudieras tirar desde el 4º piso las aguas servidas a la calle sin que rozaran las paredes, caían bien en el medio de la calle, como corresponde a una organización sanitaria que se exprese. Se dice que había gentes que hablaban distintos idiomas, que trataban de entenderse. Se dice que se practicaba el sexo en la calle directamente. Gran novedad. Pero bueno, todo esto nos pinta, especialmente esa ciudad de Tiro, como una metrópoli con mucha actividad, con mucho entrevero, con su mucho propio lío. caos. Era difícil conseguir alojamiento, había un encarecimiento de los alquileres y de los lugares para vivir porque no había. Todo esto no nos acerca mucho a una idea fanática de la religión, y sin embargo sí. Ahí estaban los tipos que pensaban que la cosecha iba a ir mejor si mataban a unos cuantos tipos, ¿no? Es curioso. Después aparecieron los romanos, que eran no menos crueles, pero nada, que eran no menos crueles, pero no crueles de gusto. Esa crueldad unida a la estupidez es algo bastante insoportable. Ya es malo que alguien mate a todos sus enemigos solo para... Con argumentos. Con argumentos, qué sé yo, para mejor apropiarse del tráfico comercial entre Asia y Europa. Bueno, eso ya es malo. Pero que los maten para que no haga tanto frío en invierno o tanto calor en verano ya es medio raro. Hemos ido a la discoteca y el tipo me dijo que él no creía en todo eso. Bueno, no nos importa, igual si cree o no que cree. Creía en todo eso, que él a lo sumo creía, eso sí, en el Triángulo de las Bermudas. ¿Y por qué cree en el Triángulo de las Bermudas si no...? No cree que los dioses favorezcan a quienes le sacrifican personas, pero sí cree que los aviones se pierden en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, no es un y después tema ahora. me agregó que quizá los dioses serían más bondadosos si les sacrificaran algunas gallinas, se perderían menos aviones. Sí, se le mezcló un poco la hacienda de todo. Sí, y me dio un disco que es una danza ritual. Muy bien. Una danza ritual, ¿no? La que se llama Danza Ritual del Fuego, ya que estábamos hablando de eso, que fue compuesta por un compositor español que vivía en Córdoba, don Manuel de Falla. Estoy a punto de contar una anécdota con don Manuel de Falla, pero no, porque queda muy menoscabado uno de los participantes en esa anécdota, así que no lo haré. Lo que haremos sí, finalmente no tengo tampoco, entre tantas cosas que no tengo, anotado quién es el director Interpreta de la orquesta. ¿Usted lo tiene? No lo tengo aquí. Qué lástima. Pero escucharemos a alguien que no es Barenboim, pero es todo lo que sabemos. Ya es algo. Adelante, pues.